Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en las Organizaciones, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, con el apoyo del ingeniero Nain Aguado, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará en esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir colocando sus dudas o comentarios para responderlos durante la conferencia. Antes de iniciar la conferencia, los quiero invitar a descargar la nueva app de ASIEN, en donde en ella pueden visualizar todos los servicios y los eventos de ASIEN, como los congresos, las conferencias, los convenios y las capacitaciones. Pueden descargarla por medio del QR que ven en pantalla. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de la conferencia. Este link lo voy a dejar en el chat para que lo puedan compartir con sus amigos o conocidos que deseen participar. Bueno, sin nada más que decir, adelante, ingeniero Nain Aguado. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto volver a participar en todo lo que son los congresos, los seminarios, las conferencias técnicas de gestión de integridad de activos y confiabilidad operacional que desarrolla ASIEN. Mi nombre es Nain Aguado y vamos a desarrollar todo el proceso de cómo una organización debe implementar sus análisis de peligros y puntos críticos para el control de las operaciones dentro de sus organizaciones. Bienvenidos, estimados colegas, y vamos a dar inicio a la presentación. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, ingeniero, estamos viendo su pantalla. Muy bien. Entonces, como te decía, mi nombre es Nain Aguado, yo soy el director general de Access Project Maintenance Consulting, una organización que su núcleo de desarrollo es crear conciencia de cómo se debe implementar todo un sistema de gestión de integridad de activos para garantizar la confiabilidad y la disponibilidad operacional de todos los activos dentro de todo su ciclo de vida. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, que es cómo nosotros vamos a diseñar la instalación con un criterio de ¿qué? De garantizar la seguridad de las personas. Si nosotros queremos garantizar la seguridad de las personas, si es primero la seguridad dentro de nuestra planeación estratégica, debemos de tener una visión general de la gestión del riesgo para poder garantizar esa seguridad del factor humano que tenemos en nuestras organizaciones. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Teniendo una identificación de los análisis de peligros y riesgos dentro del entorno de la organización, dentro del entorno de la unidad de negocio. ¿Con base a qué? A unas estrategias y a un plan para implementar nuestro análisis de peligros y riesgos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Aprender con base a ese análisis de riesgos, cómo nosotros vamos a implementar un plan de acción que nos permita garantizar la confiabilidad y la disponibilidad de nuestra unidad de negocio. ¿Con el objetivo de qué? De asegurar la operación y el uso seguro de nuestras instalaciones. Y por gestionar adecuadamente esa instalación, vamos a obtener un producto de muy buena calidad. ¿Y con el objetivo de qué? De garantizar que a medida que nosotros vemos los recursos que se están manejando en nuestras instalaciones son muy limitados. ¿Con el objetivo de qué? De garantizar esos pocos recursos que tenemos, vamos a garantizar que nuestra operación va a ser segura durante todo su ciclo de vida y vamos a evitar fallas catastróficas y además vamos a garantizar la continuidad del negocio de nuestra instalación. Muy bien.
Entonces, visión general. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Miramos la gráfica. Nos dice que en vez de comprar un indicador de presión de la mejor calidad, se presentó la pérdida de contención y ese indicador era muy bonito, pero desafortunadamente no tenía el control de la operación. ¿Cómo nosotros vamos a controlar la operación? Eso era la pregunta que debía hacerse cuando se diseñó esta instalación. Ese es el objetivo que tenemos nosotros en el día de hoy para desarrollar. Los estudios de los riesgos en las instalaciones deben llevarse a cabo preferiblemente durante su primera fase. Y la primera fase del ciclo de vida de una instalación es la ingeniería y el diseño. Para eso existen muchas herramientas que nos va a permitir identificar esos riesgos y peligros durante la fase de ingeniería y diseño de nuestra instalación. Tenemos metodología WARI, la metodología HACCP, la metodología HACCP y otras, que son herramientas que nos van a permitir diseñar nuestra instalación con el objetivo final, que es garantizar la seguridad de las personas. El HACCP es un compromiso que generalmente se lleva a cabo como una verificación final cuando se ha completado el diseño detallado. También lo podemos emplear en la primera fase de diseño de nuestra ingeniería. También en los estudios HACCP posterior a la construcción y a la entrega de operaciones lo podemos implementar haciendo estudios para garantizar que nosotros durante todo su ciclo operativo de la instalación estamos garantizando ese diseño y que no vamos a efectuar ningún cambio que afecte el diseño y más adelante va a afectar la seguridad de nuestra instalación. Muy bien. Para eso debemos de tener muy claramente toda una serie de definiciones. ¿Por qué? Esto es un sistema de gestión. Siendo un sistema de gestión que se puede auditar y que se puede certificar, la unidad de negocios debe tener un solo idioma para poder alinear este sistema de gestión al sistema integrado que ustedes todos conocen como la ISO 9000, la ISO 14000, la ISO 45000, en el cual se integra estos sistemas y creamos un solo sistema enfocado en ¿qué? En la integridad de los activos. ¿Qué es un proceso? Un proceso son los grupos de tareas lógicamente relacionados que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos con el apoyo a los objetivos de la organización. Toman una entrada, le agregan valor para producir una salida que va a tener como resultado una alta calidad y se va a generar unos recursos y va a generar la continuidad de nuestra unidad de negocios, porque estamos produciendo un bien de muy buena calidad, que no afecta al medio ambiente, que no afectan las personas y garantizan la sostenibilidad de nuestra instalación durante todo su ciclo de vida. ¿Qué es un proceso? Es un grupo de actividades que emplean un insumo. La organización le agrega valor y suministra un producto a un cliente externo o interno. Otra definición muy clara. Son un grupo de actividades estructuradas, medidas y designadas para producir una salida específica para un cliente o mercado en particular. Según la norma ISO 9000 del 2015, un proceso son un juego de actividades interrelacionados o interactuantes que usan entradas para entregar un resultado previsto. Ya teniendo claro este proceso, podemos continuar. Ya teniendo claro el proceso, tenemos que identificar esos peligros con los cuales se enfrenta ese proceso. Y para poder nosotros saber cuáles son los peligros, debemos de tener muy claro el concepto de peligro. El peligro es una propiedad intrínseca de una entidad, por ejemplo, sustancia o unidad de proceso. Cuando nosotros nos referimos a la seguridad de las operaciones, decimos, son productos químicos altamente peligrosos que pueden causar incendio, explosiones, que afectan la integridad de la instalación, que afectan al medio ambiente y que afectan a las personas.
¿Qué tenemos nosotros que evaluar? Identificar esos peligros, esos productos individuales de un sistema para determinar los mecanismos de falla, los mecanismos de deterioro que pueden desencadenar un evento y la evaluación de sus consecuencias, que pueden ser consecuencias bajas, consecuencias medias y consecuencias altas. Identificación del peligro, precisar cuáles son esas características de los materiales, de los equipos y procesos que pueden desencadenar un evento no deseado. La palabra que se conoce es accidente mayor, una explosión, un incendio, que va a afectar la continuidad del negocio. ¿Por qué va a afectar la continuidad del negocio? Porque se produce la destrucción del activo, va a afectar al medio ambiente por contaminación y va a generar una serie de daños a las personas. Y el mayor daño es que muchas personas van a perder su vida por este peligro que se conoce como accidente mayor. El concepto de ALAR. Hablamos de diseño. Entonces nosotros debemos de diseñar todas nuestras actividades con el objetivo de ¿qué? De reducir ese riesgo posible y demostrar que el costo de continuar reduciendo ese riesgo es desproporcionado en comparación con el beneficio que se obtendría. Es decir, diseñarlo, dar la respuesta tan bajo razonable sea posible con el objetivo de ¿qué? De que si se llega a presentar ese incidente, el daño sea lo más bajo posible y que todos los mecanismos de mitigación que tiene la organización, tanto preventivos como de control, son lo suficiente para evitar que se presente una catástrofe o un accidente mayor. El otro término, so far is reasonably practicable, es la obligación en la medida de lo que razonablemente sea practicable en relación con incidentes importantes en las instalaciones de alto riesgo. Estas dos palabras, ALAR y SAFEIR, significan que nosotros debemos diseñar nuestra instalación para poder garantizar esa integridad, esa confiabilidad y esa disponibilidad durante todo el ciclo de nuestra instalación. Si nosotros diseñamos mal, téngalo por seguro que cuando ya entremos en operación, esa confiabilidad que nosotros queremos garantizar no se va a poder obtener. Control o mitigación del riesgo. Son todos los métodos y las herramientas de ingeniería y administrativas que tiene la organización con el objetivo de ¿qué? De reducir la frecuencia o las consecuencias de un evento peligroso. La gestión del riesgo, ¿qué es? Es el sistema de gestión que nos va a permitir actuar sobre la información que se tiene, identificando los riesgos, evaluando los riesgos y cómo nosotros vamos a controlar esos riesgos durante el ciclo de vida de nuestra instalación. Esta es otra definición que debemos de tener muy claro y eso lo debe conocer desde la alta administración y el trabajador con el nivel más bajo que tenga la organización. Un error que se cometa en nuestra planta operativa, un error por una mala toma de decisión que puede generar un incidente mayor que le puede costar la continuidad de nuestra instalación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Diseñarlo. ¿Cuáles son los tipos de barreras que tenemos? Capas de protección, que son las barreras que nosotros necesitamos para prevenir cuando entremos en operaciones nuestra instalación. Es decir, que debemos de tener un buen diseño. Debemos de tener una filosofía de diseño para construir nuestro sistema de operación. Debemos de tener todos los sistemas, las filosofías de los sistemas básicos de control y procesos de nuestra instalación. Debemos de identificar las alarmas críticas que vamos a necesitar para poder diseñar y construir nuestra instalación. Los sistemas instrumentados de seguridad. Debemos de tener esa filosofía para poder diseñar nuestra instalación. ¿Con qué objetivo? Garantizar la filosofía que tiene la unidad de negocio o la instalación. Primero, las personas.
Si nosotros no tenemos estas capas de protección desde la primera fase, que es de ingeniería y diseño, para obtener ese producto final, que es una instalación bien diseñada, bien construida y bien operada, ténganlo por seguro que el esfuerzo no se va a ver posible, porque vamos a tener muchos errores y vamos a tener una planta no segura. Mitigación. Si nosotros diseñamos, debemos de tener unas herramientas tanto administrativas como de ingeniería que nos permitan mitigar ese incidente si se presenta de la forma más básica, que es ALAR y CEFIR, con el objetivo de que estos sistemas de mitigación, que son sistemas mecánicos, los sistemas de identificar de gas y fuego, el plan de respuesta de emergencia, el plan de emergencia y evacuación de nuestra instalación, va a haber unas personas que si se llega a presentar una pérdida de contención, ese plan nos va a permitir que identificar cuáles son las personas que tienen que ingresar a nuestra instalación para controlar esa pérdida de contención y cómo nosotros vamos a evacuar a todo nuestro personal de una manera segura. Ese es el objetivo que tiene ese plan de emergencia y evacuación comunal. Esta es la famosa gráfica donde nosotros tenemos cómo nosotros tenemos todas las capas de protección. ¿Empieza en qué? En la primera fase, ingeniería y diseño. Diseñamos los controles básicos, las alarmas de proceso, el sistema de supervisión visual que tiene el operador. Si falla este sistema de supervisión visual, ¿qué tenemos que tener nosotros? Un sistema que nos permita identificar que algo está funcionando mal. ¿Son a través de qué? De las alarmas críticas, la supervisión de la operación y la intervención que debe tener nuestro sistema. ¿Y cómo se va a intervenir? A través de un sistema SIS o actuación automática. Los sistemas de alivio de presión, la protección física, los diques para controlar las pérdidas de contención y por último, el plan de respuesta de emergencia, las personas que tienen que salir y las personas que tienen que entrar a controlar esa emergencia para garantizar la continuidad de nuestra instalación. Desafortunadamente, en muchos casos, cuando hablamos de seguridad de procesos, cuando se presenta un accidente mayor, lo más probable es que la unidad de negocio tenga unas graves consecuencias, es decir, se pierde toda la planta o la instalación. Y en estos momentos de crisis económica a nivel global, lo más probable es que esa unidad de negocio nunca vuelva a operar, es decir, la saca del mercado. Vean lo importante de tener un sistema de gestión como el que le estamos presentando en el día de hoy. Otras definiciones, tener muy claro que nosotros debemos de tener toda la información de cómo fue construida esa instalación, los diseños, la filosofía de diseño, la filosofía de construcción, la filosofía de operación y la filosofía de mantenimiento, con el objetivo de ¿qué? De garantizar que esa instalación fue diseñada, fue construida, fue alistada siguiendo las buenas prácticas reconocidas y aceptadas, más conocidas como RAGAYE, para garantizar que durante todo su ciclo de vida este diseño se va a conservar. Cualquier cambio que se le haga a esa instalación, que se le haga a esa ingeniería, lo más probable es que vamos a afectar esa instalación. ¿Qué se revisa? Los diagramas de flujo de proceso, los estudios de peligro, los principales riesgos que tiene el proceso, los aspectos de seguridad de la disposición, las herramientas que nosotros tenemos para controlar las pérdidas de contención, los incendios, los requisitos de cómo nosotros debemos administrar esos servicios públicos. Adicionalmente, ¿qué nos dice esos estudios de riesgo? Debemos de identificar formas para eliminar estos peligros. Debemos de proporcionar un plan de tratamiento de riesgos para los peligros. Y ese plan de tratamiento de los riesgos que hemos identificado, ¿cómo nosotros lo logramos identificar? ¿A través de qué? De una herramienta conocida como los estudios CASO, los estudios WARI, los estudios CASI, el ANFE, un análisis de causa raíz, dependiendo de la complejidad de nuestra operación, nosotros decidimos
qué metodología vamos a implementar para identificar esos peligros y riesgos. ¿Alguna pregunta, por favor? Si tienen nuestros participantes en el seminario, si tienen alguna pregunta, alguna duda, porfa, con mucho gusto será. Bueno, ingenieros, los invito a participar. Ahí todos tienen el audio disponible. Entonces, como hemos venido insistiendo, la seguridad empieza en el diseño. En el diseño, en la fase de diseño de ingeniería, tenemos una clase 1, que son los estudios de peligro, que es la recopilación y revisión de todos los datos de la salud, seguridad y medio ambiente relacionados con el proyecto. Eso es lo que nosotros llamamos la filosofía de construcción y de seguridad de nuestra instalación. Un estudio de clase 2, que es la identificación de los peligros significativos y determinación de las medidas que deben adoptarse al respecto. Cuando nosotros comentamos que debemos de garantizar que se deben seguir las buenas prácticas reconocidas y aceptadas de ingeniería, es que para el diseño se deben utilizar todas las normas y estándares de construcción, como las normas ASME, como las normas API, como el código y las regulaciones nacionales para el desarrollo de esa ingeniería. Si nosotros nos saltamos esas buenas prácticas y esos estándares de ingeniería, lo más probable es que ese proyecto no vaya a ser construido de la mejor manera. Un estudio de clase 3, ya teniendo esa ingeniería en la primera fase, debemos de tener un estudio detallado de lo que estamos diseñando. ¿Qué herramientas podemos identificar en un proyecto que está recién comenzado para tener ir recopilando, por ejemplo, una clase 1, la recopilación de todos los datos de diseño? Una herramienta que se llama WARI. Otra herramienta es el CASI. Y si nosotros tenemos un sistema mucho más complejo que estamos diseñando, podemos utilizar un caso en esta primera fase. Un estudio clase 4 es la comprobación de la auditoría antes de puesta en servicio. Si nosotros hemos hecho todas estas auditorías durante la fase de ingeniería, cuando ya entremos en la fase de construcción, debemos de tener una auditoría que nos permite identificar en estos estudios previos que se hicieron, el WARI, qué plan de acción recomendó para evitar que cuando ya entremos en la fase de construcción, todos los datos los tengamos completos, no haya ninguna información que no está adecuada, que cuando empecemos a construir todos los protocolos, todas las listas de verificación, todas las listas de checklist, todas las normas API, todas las normas ASME, con las cuales nosotros necesitamos construir un tanque, un intercambiador de calor, una tubería, un piping, un equipo operativo, tengamos todos esos estándares para garantizar que durante esa fase de construcción se cumplan con esos estándares. O si vamos a comprar una bomba con determinada referencia, se cumplan esas referencias y no queramos, por optimizar el proyecto, querer cambiar esa bomba ya en la fase operativa, porque ya estamos cometiendo una falla y estamos generando un cambio que nos puede afectar la integridad de ese proyecto que se está desarrollando. Un estudio 5, estudio de peligros, comprobación de la auditoría por parte de los responsables locales en el sistema de nuestro proyecto. Esto lo tenemos que tener muy claro cuando empezamos la fase de precomisionamiento y comisionamiento, y empezamos a hacer las pruebas individuales y las pruebas del sistema, y desafortunadamente, cuando nosotros empezamos a hacer esas pruebas de alistamiento, es que se presentan muchos accidentes y desafortunadamente en muchos casos se presenta una explosión y se destruye esos equipos que se han diseñado y se han construido. ¿Por qué? Porque no se siguieron todos esos estudios de peligros y riesgos durante la fase de construcción, y dentro de la fase de ingeniería, estos equipos, estos protocolos no estaban planteados para que en la parte de construcción se tuvieran a medida que se iba avanzando con la construcción de nuestro proyecto. Y por último, un estudio de riesgos clase 6 es la revisión de las operaciones de 3 a 6 meses.
¿Por qué? A medida que se va acercando lo que nosotros llamamos el comisionamiento y la revisión previa antes de iniciar operaciones durante un proyecto que puede durar 1 año, que puede durar 2 años, que puede durar 3 años, no tenemos esa documentación implementada, no tenemos un plan de entrenamiento para las personas que van a empezar a hacer ese comisionamiento. Ténganlo por seguros que las fallas que se van a presentar son catastróficas y vamos a afectar a esa ingeniería porque se va a presentar un accidente que va a afectar el medio ambiente, que va a afectar la integridad de la instalación y va a afectar a muchas vidas humanas. Ya teniendo claro estos conceptos, el tipo de clases de peligros y riesgos, tenemos que tener claro qué es el peligro y el riesgo. La identificación de los peligros y riesgos van a tener una consecuencia y una probabilidad. Y debemos de tener identificado un sistema que nos va a permitir gestionar esos peligros, identificar esas consecuencias y esa probabilidad de falla que se pueda presentar. Ese riesgo nosotros lo vamos a clasificar como un riesgo alto, como un riesgo medio. Vamos a adelantar un poquitico para ver la matriz de riesgo. Entonces, tenemos esto, un riesgo que sea tolerable, un riesgo que sea marginal y un riesgo que sea inaceptable. Esta matriz de riesgo nosotros la debemos de tener ya implementada dentro de nuestra organización y dentro de nuestro sistema de gestión de proyectos de ingeniería, que nos va a permitir gestionar todas nuestras tareas en la fase de ingeniería, en la fase de construcción y en la fase de comisionamiento y alistamiento, para evitar que cuando estemos ya en la última fase, que es la que se le entrega a operaciones, evitar que se presenten los accidentes mayores y que nos cueste esa unidad que estamos operando. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. ¿Alguna pregunta? Estamos en la primera fase donde podemos hacer preguntas. Podemos hacer preguntas y si tienen alguna duda o si tienen algo con el cual ustedes pueden mejorar este seminario web, con mucho gusto son bienvenidas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Identificar el peligro. ¿Cómo lo vamos a identificar? Identificar esa probabilidad, que es la frecuencia que se puede presentar esos riesgos, esos mecanismos de deterioro, esos mecanismos de falla, esos modos de falla que se pueden presentar en nuestro sistema. ¿Cuál es la consecuencia que se puede presentar y cuál va a ser ese riesgo? Y ese riesgo, como nosotros lo mencionamos, es un riesgo inaceptable, es un riesgo moderado o es un riesgo que nosotros lo podemos aceptar y lo podemos mitigar con todas las herramientas, con todos los sistemas de control, tanto de ingeniería y administrativos que estamos diseñando para esa unidad o para ese equipo que tiene dentro de su operación. Y para eso tenemos un elemento. Por ejemplo, para la industria del petróleo se tiene el sistema, un sistema de gestión que nos va a permitir garantizar la integridad de nuestro sistema de gestión y dentro de eso, de la integridad del activo. Y dentro de ese sistema tenemos el elemento 5, que es la evaluación de nuestro sistema de gestión de riesgo. Aquí, por disposición del tiempo, no me voy a extender en la explicación de estos 10 elementos, sino que existe el marco de referencia de gestión operativa para controlar el riesgo y ofrecer un alto rendimiento para toda la industria de los procesos de petróleo y gas. Aquí les dejo en la presentación que la vamos a compartir el link para que ustedes ingresen al sistema y puedan encontrar la estructura de trabajo de estos 10 elementos cuando estamos enfocando en garantizar la integridad de los activos con el objetivo de ¿qué? De alcanzar la excelencia operacional. También nosotros, esto se interrelaciona ¿con qué? Con la ISO 31000 de nuestro sistema de gestión de nuestro sistema integrado. Tenemos que integrar todo este sistema para tener un solo sistema para gestionar los riesgos del proceso.
Y en este caso la ISO 31001 nos dice que es un estándar de riesgo que proporciona el marco y el proceso de gestión de riesgos. Mientras que la ISO 31010, que es la técnica, que es el estándar donde nosotros identificamos toda la aplicabilidad de todas las técnicas de evaluación de riesgos al proceso de la norma ISO 31000. Entonces, aquí tenemos que integrar todas estas herramientas de gestión que tiene la organización que viene implementando hace muchos años con las técnicas de gestión de riesgos enfocadas ¿a qué? A esa ingeniería, a ese activo, para garantizar que cuando se construya cumpla con esos objetivos que tiene la estrategia de la organización. ¿Cuál es? El factor humano, garantizar la seguridad de las personas. Pero si nosotros no tenemos todo este sistema integrado, si no lo tenemos bien alineado, ténganlo por seguro que se van a presentar muchas fallas y empezamos a ver que se cayó el puente, que el tanque no sirvió, que no se tenía el control para identificar que había una fuga de gas, etcétera, etcétera, y ya no hay nada que hacer. Ya cuando se presentó la pérdida, ya cuando se cayó el puente, no tenemos nada que hacer. Hay que, se perdió la unidad de negocios y hay que volver a empezar. Y como estamos en estos momentos de tiempos de crisis, téngalo por seguro que esa unidad de negocios no va a tener esa oportunidad para volver a empezar. Muy bien. ¿Qué nos dice a nosotros? El sistema de gestión. El sistema de gestión, tener ese marco de referencia. Uno de los marcos de referencia que existe y es uno de los mejores es el sistema de seguridad de procesos, que es un sistema de gestión que controla una amplia gama de actividades operativas, culturales de la corporación y técnicas, con el objetivo de ¿qué? De prevenir incidentes que involucren materiales peligrosos. Se aplica sobre todo, empezó a aplicarse en productos químicos, en la industria de productos químicos, en la industria del petróleo, en la industria del gas, en la industria agroquímica, donde nosotros manipulamos ¿qué? Productos químicos altamente peligrosos. Una pérdida de contención, como dije anteriormente, te puede generar un accidente mayor. Existen sistemas de gestión de seguridad de procesos, muchos. Algunos se basan en regulaciones, en reglamentos a nivel nacional. Algunos se basan en directrices o en normas API. Otros son desarrollados internamente, que tiene la organización ¿para qué? Para garantizar la integridad de esos activos. Tenemos muchas organizaciones con base a las normas de regulación nacional, como la 81910, como el CBSO 3 de Europa, la normativa, y aquí en Colombia que se está empezando a implementar el PEPAN, el programa de prevención de accidentes mayores. Muchas organizaciones se enfocan en el desarrollo de ese programa interno siguiendo estas metodologías y estas regulaciones. ¿Por qué? Porque con ello garantizan que se está generando una operación segura, que se está construyendo una operación con base a las buenas prácticas reconocidas y aceptadas, y vamos a garantizar esa seguridad de nuestra instalación y vamos a garantizar que estamos protegiendo al medio ambiente, que estamos protegiendo a las personas y vamos a garantizar la sostenibilidad de un negocio a lo largo de su ciclo de vida. Nosotros implementamos ya en nuestra trayectoria, hemos implementado de estos sistemas de gestión varios sistemas con base a la 81910 y a la CCPS en varios países de Latinoamérica, y ténganlo por seguro, como decía la vicepresidenta, la VP de esta organización. Nosotros queremos implementar un proceso de gestión de seguridad no para una empresa de 10 ni de 20 años. Tenemos que garantizar ese sistema de gestión para una organización de 100 años. Ese es el objetivo que tiene la estrategia de una organización. Diseñamos y construyemos. ¿Para qué? Para garantizar una sostenibilidad de una organización, como en este caso era la política de ellos, para una organización de 100 años. Esa organización lleva produciendo y generando riqueza, tanto para los dueños de la organización, y riqueza, y confort, y estabilidad en un área, en muchos países, tiene 100 años esa organización. Todos requieren características básicas,
identificarse en el enfoque del sistema de gestión de seguridad de procesos basado en riesgos de la CCPS, que es el Instituto Americano de Ingeniería Química. Y la CCPS es el sistema que ellos desarrollaron, que son 20 elementos con 4 pilares, con el objetivo de ¿qué? De garantizar que ese sistema de gestión se va a implementar dentro de nuestra organización y vamos a generar un diseño, una construcción, un alistamiento y una operación segura. Y dentro de ese está el elemento 2. El elemento 2, que es, o el pilar 2, que es el sistema de gestión del conocimiento, que es tener toda la información de la operación, cómo fue diseñada, cómo fue construida, cómo la debemos de operar y cómo la debemos de mantener durante su ciclo de vida, que es el elemento. Y el otro elemento es la identificación de esos riesgos y ese análisis de peligros, que nos va a permitir garantizar esa operación segura durante su proceso operativo. Tenemos operaciones de 20 años, tenemos operaciones de 40 años, y si hablamos de la industria que maneja capital intensivo, sabemos que una licencia puede durar 5, 10, 15 o 20 años. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que durante todo ese recorrido que dura esa licencia, vamos a garantizar que esa operación va a ser segura y no va a afectar ni al medio ambiente, no va a afectar ni a las personas y va a garantizar la sostenibilidad de esa instalación durante el tiempo que dura esa licencia. Ese es el objetivo que tiene el pilar 2, entender los peligros y los riesgos con base al sistema de gestión de seguridad de procesos basado en riesgo de la CCPS. Este es el sistema de gestión que nosotros tomamos como modelo y que hemos implementado ya en muchas unidades de negocio en varios países de Latinoamérica. ¿Qué nos dice ese sistema? Que debemos de diseñar nuestro sistema con base a ¿qué? A unas barreras de prevención y a unas barreras de mitigación. Estas barreras de prevención y estas barreras de mitigación deben cumplir con las buenas prácticas y los estándares internacionales, los protocolos nacionales y los mismos protocolos que tiene la organización, con el objetivo de ¿qué? De que durante todo el ciclo de vida nosotros no debemos de tener accidentes, 0 accidentes, garantizar que esa instalación va a ser segura. Para evitar ¿qué? Que se presenten este tipo de fallas. Para evitar que si no sirvió la ingeniería, el diseño de la ingeniería, una barra no te va a hacer que una válvula se abra o que una válvula se cierre. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros este pilar 2? Nosotros debemos de estar absolutamente seguros que con los elementos que tenemos implementados dentro de nuestro sistema de integridad de activos, vamos a garantizar que esa operación es segura. Entonces, ¿qué nos dice este pilar? Comencemos a ver nuestro propio queso suizo. ¿Para qué? Para garantizar que tenemos algunos agujeros y que cuando se presente este incidente no tengamos que salir a tratar de corregirlo ya cuando no hay tiempo, ya cuando ya se presentó el incidente mayor y se genera la pérdida de nuestra instalación. Eso es lo que nos dice este pilar. Y con base a este pilar hacemos el análisis de peligros y riesgos y ese análisis de peligros y riesgos nos va a dar a nosotros un plan de acción. Ese plan de acción que nos dice establecer un sistema de gestión formal que gestione el riesgo en todas las direcciones. Entender que el riesgo es clave para una muy buena ingeniería y una toma de decisión por parte de la alta gerencia. Desarrollar un análisis significativo de riesgos en las áreas operativas. Ese riesgo, la unidad de negocio toma la decisión de cómo ella lo va a gestionar. Y si lo gestiona de una muy buena manera, lo vamos a tener de esta manera. Color azul no pasa nada, color verde no pasa nada dentro de la organización. Pero si lo queremos, si no lo diseñamos bien, vamos a tener en esta parte accidente, 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 accidente y explosión. Y en esta zona vamos a tener mecanismo de falla, mecanismo de deterioro,
ruptura de la integridad, accidente que le costó un brazo a una persona, accidente que le costó una pérdida de contención y contaminó el medio ambiente y afectó el área donde está la instalación, es decir, que afectó a la comunidad. Eso es lo que se va a presentar. Entonces nosotros, esa toma de decisiones, si la hacemos de una buena manera, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero si esa toma de decisión no fue la adecuada, pasa lo que acabo de mencionar y lo que acabamos de resaltar en el color rojo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice a nosotros ese pilar? Debemos de entender los peligros, debemos de identificar cómo nosotros tenemos nuestro sistema de gestión, cuál es el nivel de madurez que tiene ese sistema de gestión. ¿Y con base a qué? A tener estos dos elementos ya implementados, gestión del conocimiento del proceso, identificación de los peligros y los análisis de riesgos. Y este es el mapa de proceso para estos dos elementos. La gestión del conocimiento, este es nuestro mapa de procesos. Mantenga una práctica confiable, basados en las buenas prácticas. Facilite la recuperación de la información. Debe haber un sistema en el cual nosotros tengamos toda esa filosofía de diseño, la filosofía de construcción, la filosofía de operación y la filosofía de mantenimiento. Proteger y actualizar todo ese sistema de gestión. Y por último, el uso de la información debe ser adecuado para garantizar la integridad de nuestra instalación. Y el elemento gira, que es el análisis de peligros y riesgos que nos dice a nosotros. Documentar el gira, integrar el gira a todo el ciclo de los activos, definir el alcance, el personal, tener una formación, un entrenamiento que le genere habilidades y competencias para desarrollar cada actividad de la integridad de ese activo, en mantenimiento, en confiabilidad, en operación, en HCE y en control de calidad y en la gestión del cambio, que nos va a permitir nosotros tener toda esa habilidad y esa competencia a través de qué? De un proceso de entrenamiento que nos va a permitir desarrollar medidas que nos va a permitir ¿qué? Aplicar los criterios para la tolerancia de ese riesgo. Nos va a permitir tener todas las medidas apropiadas para el control y la seguridad de nuestra instalación. Además de tomar esas medidas de control, toda esa información se debe documentar en un sistema de gestión y tratar de mantener ese riesgo residual lo más bajo posible que se pueda y repetir ese ciclo de vida, estos pasos a medida que se vaya desarrollando y actualizando nuestro sistema de gestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Controlar el activo durante todo ese ciclo de vida, partiendo de la integridad de diseño, proyecto básico, ingeniería de detalle, adquisición. La integridad técnica, que es donde muchas partes se falla, se cometen los errores y le entregamos a la operación un equipo cojo. Y ese equipo cojo siempre va a ser cojo durante el ciclo de vida y no va a ser un equipo confiable. Entonces debemos de garantizar que esa construcción y ese montaje se haga siguiendo las buenas prácticas, que ese comisionamiento se haga siguiendo las buenas prácticas reconocidas y aceptadas, que cuando se entregó a la revisión previa antes de iniciar operaciones, se hayan completado todas esas actividades que quedaron pendientes y no quede nada para que entreguemos ese equipo seguro a nuestra instalación. Ese equipo, si se entrega siguiendo esas buenas prácticas, va a tener una operación normal, ese equipo va a ser mantenible y si nosotros necesitamos prolongar el ciclo de vida, generamos una parada de planta y garantizamos que esa modificación mejore nuestra instalación, no corregir lo que se dejó de hacer en esta etapa. ¿De acuerdo? Y por último, el descomisionamiento o la destrucción de esa unidad, porque todo sistema va a tener un ciclo de vida y ese ciclo de vida se va a completar, pero nosotros debemos de tener todo un sistema que nos permita desinstalar esa instalación y no contamina el medio ambiente y no que vaya a generar un problema esa unidad después de que se saca de servicio por contaminación ambiental,
por daños al área donde está esa unidad, que va a quedar contaminada por malas prácticas de esos productos químicos que se esparcieron durante todo ese tiempo de operación. Eso se llama la integridad operativa. ¿Qué tenemos que tener? Implementar este sistema. Todo lo que hemos hablado es definir los objetivos, definir el alcance, definir cuál es el equipo multidisciplinario que nos va a permitir implementar esta integridad de activos. Vamos a recopilar la información, vamos a desarrollar esa identificación y esos criterios para desarrollar ese análisis de peligros y riesgos y vamos a documentar los resultados. ¿Qué necesitamos nosotros? Gestión del conocimiento. El elemento 1 del pilar 2, que nos va a permitir que desde el inicio de esa instalación, de ese ciclo de vida, ingeniería, identificar esos peligros, qué metodología se implementó en la fase del estudio conceptual del proyecto, en la fase de FIT de la ingeniería, definición de procesos, qué tipo de metodología, en el detalle de la ingeniería, qué herramientas utilizamos, qué planes de acción se presentaron, en la fase de construcción, decidimos, como decimos los que somos especialistas en desarrollo de proyectos, optimizar el proyecto, decidimos bajar los recursos y cambiar esa bomba, cambiar esa tubería, cambiar ese cable para ese cargador de buque de un diámetro tal a un diámetro menor, y que vamos a afectar la integridad de ese equipo con el objetivo de optimizar nuestro proyecto. Todas esas optimizaciones que hacemos variando la calidad de esos materiales, las consecuencias las van a pagar en esta fase. En las fases de precomisionamiento y comisionamiento. Y desafortunadamente, esta metodología, cuando llega ya a operaciones, estos estudios casos que nos van a decir a nosotros siempre, nos van a marcar, mejore la instalación, pero ya una instalación mal diseñada, desafortunadamente, por más cambios que la hagamos, nosotros nunca la vamos a mejorar, esa confiabilidad y esa disponibilidad que queremos, porque fue mal diseñada desde un principio. Ténganlo por seguro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta de los participantes? Ingenieros, nuevamente los invito a participar. Recuerden que el audio está totalmente disponible por si tienen alguna duda o alguna inquietud para poderla exponer con el ingeniero. Todos estos sistemas de control son diseñados. Esto es el país de la instalación. Todos estos sistemas de control, identifican cuáles son los principales, los críticos, se diseñan. No esperemos a implementarlo ya con el equipo esté construido, porque no va a ser. Entonces, por eso se llama el título de nuestra sistema de control, que nos adviertan qué debemos de implementar y cómo lo debemos de controlar. Entonces, ya teniendo este sistema, como decíamos anteriormente, la filosofía de diseño y construcción nos dice a nosotros qué debemos de implementar. Vimos aquí las diferentes herramientas de identificador de peligros. El WARI, la lista de verificación, el CASO, el FEMEA, el árbol de análisis de raíz, para cada uno de los escenarios del ciclo de vida de un proyecto. Aquí lo tenemos también presentado. Aquí tenemos la recopilación de la fuente donde se sacó esta información. Y en la fase de precomisionamiento vemos todas las herramientas que debemos de tener. Estas herramientas que nos va a permitir que durante las fases previas de la revisión individual de cada componente de ese sistema, seguimos una normativa, una ragallé, y sacamos una lista de verificación para garantizar que se cumpla ese diseño, que se cumpla ese material con la cual se debe construir esa tubería, que se cumpla esa referencia técnica con la cual nosotros debemos de comprar
esa bomba. No esperar a que llegamos en la última fase de nuestros sistemas de ingeniería, que es la fase de comisionamiento, de precomisionamiento y revisión previa antes de la seguridad, y vemos una cantidad de series incumplidas y ya demos por cumplida esa actividad. Se le entregamos operaciones y desafortunadamente operaciones tiene, con el sistema antiguo, tiene 1000 mecanismos de falla, 1000 mecanismos de deterioro y va a recibir una nueva instalación con otros mecanismos de deterioro que no conocen. Y esa mezcla inadvertida de esos mecanismos de deterioro, esos modos de corrosión, desafortunadamente va a afectar la seguridad no solamente de esa zona, de esa nueva área que se construyó, sino que va a afectar todo el proceso de la operación. Entonces, si se presenta una falla catastrófica, lo más probable es que la unidad se vea drásticamente afectada. Y eso drásticamente afectada significa costos. Costos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Identificar que para esta anel de peligro debemos de identificar qué se entiende por peligro, y el término FEAR se emplea a las personas. Ese riesgo va a afectar a las personas. Ese riesgo va a afectar al medio ambiente. Ese riesgo va a afectar al activo. Ese riesgo va a afectar a la reputación de nuestra organización, de nuestra unidad de negocio, y va a afectar la continuidad del negocio. Por eso lo menciona siempre durante nuestro proceso de la presentación, hablamos continuidad del negocio. Vamos a ver si ese riesgo que genera ese accidente, esa unidad de negocio se va a poder recuperar, porque esa reputación va a verse desafortunadamente bastante afectada. ¿Qué nos dicen nosotros estos riesgos? Que debemos de tener una matriz corporativa que nos va a permitir identificar esos riesgos. Una banda superior en la canal de riesgo es nivel 1, color rojo. Se considera intolerable independientemente del beneficio, la actividad que pueda acarrear, y el tratamiento de riesgo es esencialmente cualesquiera que sean los costos. Entonces, la palabra optimizar no se debe emplear con un nivel rojo. Una banda intermedia, nivel 2, color amarillo o ámbar, donde se consideran los costos y beneficios y las oportunidades que le dan frente a las posibles consecuencias. En estas es cuando aparecen los proyectos de parada de planta, que nosotros vamos a identificar. Ojo, este equipo ya está en el nivel de deterioro de las paredes de este intercambiador de calor, ya ha empezado a presentarse, de este tanque a presión, de esta tubería. Es necesario generar un plan de parada que nos permita cambiar ese tramo y garantizar que no vamos a pasar de un color ámbar a un color rojo. Y una banda inferior en la cual el nivel de riesgo se considera insignificante o tan pequeño que no va a existir riesgo, se necesitan medidas de tratamiento administrativas. Se necesitan medidas de cómo nosotros vamos a implementar todas esas tareas ITPM, de inspecciones, de pruebas y de mantenimiento preventivo, que nos va a garantizar la continuidad de esa operación de una manera segura. Es decir, que esos mecanismos de corrosión, que esos mecanismos de deterioro, esos modos de falla para equipos dinámicos no son tan grandes, y vamos a continuar nuestras actividades y vamos a garantizar que las tareas de mantenimiento las podemos gestionar de una mejor manera. Ahí sí podemos utilizar la palabra optimización del mantenimiento preventivo, y vamos a implementar las buenas prácticas reconocidas y aceptadas, que es la inspección basada en riesgo con base a la API 581 y el mantenimiento basado en la confiabilidad para todos los equipos estáticos, y implementar esos planes de mantenimiento con base a esos mecanismos y a esa criticidad de ese activo. Ojo, cuando nosotros hablamos de criticidad, no hablamos de criticidad de nuestro sistema. Tenemos que identificar que esa criticidad es del elemento. No, el que falla no es el sistema. El que falla no es el equipo. El que falla es el componente con el cual ese equipo está
que se unen cada una de esas partes y generan un componente y generan un motor, generan un sistema, un mecanismo para transmisión de potencia. Ese piñón que se daña es el que nosotros atacamos, o ese sistema es el que vamos a desarrollarle una tarea de inspección que nos va a permitir garantizar que ese nivel de deterioro, que ese mecanismo de deterioro, que esa falta de lubricación, que esa falta de engrase, esa mala práctica, tenemos que evitarla, y para eso utilizamos las técnicas de mantenimiento central en la confiabilidad. Y para equipos estáticos empleamos la metodología de inspección basada en riesgo, con base en la API 581, 580 y identificar esas deficiencias, con el objetivo de, de garantizar que ese ciclo de vía se prolongue lo más que nosotros podamos, utilizando buenas tareas, que nuestro personal esté capacitado, que nuestro personal tenga entrenamiento, que existan los manuales, los protocolos para garantizar que la tarea que se está haciendo cumple con las buenas prácticas. Si no tenemos esto, esta matriz de riesgo, por muy corporativa, puede decir nivel riesgo alto, pero no vamos a gestionar la salud de ese equipo. Y si nos gestionamos bien la salud de ese equipo, la misión que tiene la organización, que es primero las personas, no se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz es una herramienta de decisión, de gestión de decisiones. Y como nosotros hablamos del elemento en el pilar 2, el elemento de gestión del conocimiento, tenemos que garantizar que todo ese conocimiento nos va a permitir identificar esos modos de falla, esos mecanismos de deterioro con los cuales esos componentes fallan y te pueden generar un riesgo para la seguridad de nuestra operación. ¿Está teniendo muy clara esto? Esta es la toma de decisiones, el marco para los criterios de riesgo, una región inaceptable, una región tolerable, la forma a lo más bajo razonablemente que sea posible, para garantizar que si se presenta esa falla no afecte a las personas, no afecte al medio ambiente, no afecte a la continuidad de nuestro negocio, y una falla ampliamente aceptable en la región. ¿Y qué tenemos que tener? Esta información, todo lo que necesitamos, el elemento 1, gestión del conocimiento, los diagramas del sistema de flujo, los diagramas de instrumentación, los layouts, las alarmas, todos los sistemas, los elementos críticos de seguridad, la descripción de nuestro proceso, la identificación de todas las áreas peligrosas, con el objetivo de ¿qué? De garantizar que esa área es una área crítica. Si se llega a presentar una ruptura de un componente, ¿qué puede pasar si se llega a presentar una pérdida de contención? Con base a esto, nosotros ya tenemos todo un sistema para gestionar nuestros riesgos. ¿Qué nos dice a nosotros? Ya que nos dice a nosotros todo esto. Todo lo que nosotros tenemos es que tener un proceso que nos va a permitir garantizar que esas capas de protección que tiene nuestra instalación, cómo están implementadas, qué tenemos desarrollado, cómo están, cuál tenemos inhabilitadas por las malas prácticas de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es la dinámica accidental? La causa. Primer evento en la dinámica accidental que marca una transición entre la operación normal y la normal. Puede ser una falla que hemos hecho mal en los últimos 5 años. La desviación. ¿Cómo esas desviaciones, cómo nosotros la estamos controlando? Es una condición de operación fuera de los parámetros de diseño seguros o estándar. ¿Qué análisis de causa raíz hemos hecho para poder identificar esas desviaciones? El evento de pérdida es el momento en que ocurre el efecto físico irreversible con el potencial de daño. Ya, si no cumplimos con esto, si no identificamos, ya se presentó el evento de pérdida y ya el impacto. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Que todas estas barreras de protección y por las malas prácticas de nuestro sistema de herramientas de control administrativo y herramientas de ingeniería, ese impacto, que si se presta la falla, sea lo más bajo posible que se pueda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Implementar una herramienta, una metodología, y dentro de esa metodología
tenemos el estudio JASO. Vamos a compartir, ¿cuántos me faltan? Vamos a... No. Vamos a compartir la herramienta. Aquí vamos a compartir la herramienta. Mientras están viendo el PDF, por favor, me informan. ¿Están viendo el PDF? No, creo que no. ¿Están viendo el PDF? ¿Me confirman, porfa? ¿Me confirman? Entonces, miren, este es un ejemplo de cómo nosotros implementamos una herramienta que nos va a permitir identificar esos mecanismos de deterioro, esos modos de falla que van a generar consecuencias gravísimas y que tenemos y no tenemos implementado a nivel de ingeniería y a nivel de sistemas administrativos para garantizar la seguridad de nuestra instalación. Y esto es un elemento, se llama la técnica JASO, que identificamos un ítem. Por que hablamos del sistema, ese sistema lo organizamos a través de nodos. Esos nodos los vamos a identificar cada nodo con sus respectivos componentes y vamos a identificar qué falla en ese nodo y vamos a utilizar una serie de palabras guías. Esas palabras guías son las que nos dicen a nosotros la desviación, alto flujo, bajo flujo, flujo vamos a identificar otra palabra, otro flujo mal dirigido, alta temperatura, baja temperatura, alta presión, baja presión, alta concentración, pérdida de contención. Estas son las palabras guías. Por disponibilidad de tiempo, no nos va a alcanzar para poder identificar bien, explicar muy bien el estudio JASO, pero esto les sirve a ustedes para que tengan el conocimiento y que piensen en generar una formación en cómo nosotros podemos implementar un JASO. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, de bajo flujo, flujo mal dirigido, enlace de desviación 1.6. Y para ese enlace de desviación 1.6, ¿dónde lo encontramos nosotros? En el PID. Baja presión en el tanque de almacenamiento de cloro, fallas del sistema de nitrógeno, puntos de ajuste de la válvula PCV 1, estableciendo muy por debajo del nivel adecuado. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bajo nivel en el tanque de alimentación del reactor, retraso en la producción, efecto operacional. ¿Cuáles son las consecuencias, las salvaguardas que se tiene en la actualidad? Indicación de que el nivel del tanque de alimentación del reactor, indicador de presión en el tanque de almacenamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones? Considerar la instalación de interrupciones de límite en las válvulas HCV 1 y HCV 2 y en la válvula de venteo. Considerar la instalación de una indicación de flujo en las líneas de alimentación del cloro del tanque de almacenamiento al tanque de alimentación del reactor. Y se hace para cada uno de los nodos que hemos identificado, que hemos seleccionado de ese sistema, todas estas desviaciones, estas causas y las consecuencias y las salvaguardias. Estas recomendaciones nos generan a nosotros un plan de acción y ese plan de acción lo debemos de implementar con el objetivo de ¿qué? De garantizar que se implementa y vamos a garantizar que esa desviación por bajo flujo no se vuelva a repetir. No sé si quedó claro o tienen alguna pregunta, por favor.
¿Están viendo la presentación? Ahorita sí, por favor, para continuar y ya dar por terminada la presentación. Sí, Entonces, sí, ingeniero, sí, estamos visualizando la pantalla. muy bien. Entonces, ya viendo la herramienta de gestión, es que decimos nosotros, tenemos que controlar esos riesgos para garantizar la coherencia del sistema de gestión con la herramienta que se empleó para esos riesgos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Identificar esos riesgos y si nosotros lo podemos tolerar, si lo podemos tratar, si lo podemos poner fin, si podemos mitigar o transferir ese riesgo y aprovechar la oportunidad. ¿Qué nos dice a nosotros? Medidas pasivas, por ejemplo, para implementar. Un ejemplo de medidas pasivas es evitar que un tanque de tierra se desborde durante una operación de descarga de un barco instalando un tanque que sea más grande que la capacidad del barco. Entonces, si nosotros queremos eso, ¿cuándo se construye ese tanque? En la fase de ingeniería y en la capacidad de almacenamiento que tenga la organización. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos eso. Y tenemos un sistema mucho más confiable, una medida activa. Una medida activa fue lo que vimos. Nivel alto, es decir, sistema de control de presión, sistema de control de temperatura, sistemas de nivel de flujo. Entonces, medidas activas. Evitar que un tanque de tierra se desborde durante una operación de descarga desde un buque mediante la instalación de un sistema de apagado de alto nivel. Ese sistema de apagado de alto nivel nos va a indicar hasta qué punto debemos de llenar e inmediatamente va a detener el sistema de transferencia de ese producto o de ese líquido que estamos transfiriendo desde el barco hacia nuestro sistema de contención o en este caso es un puerto multipropósito donde almacenamos productos líquidos. Medidas de control administrativas o procedimientos. Evitar que un tanque de tierra se desborde durante una operación de descarga de un buque confiando en la supervisión visual y control que tiene el operador. Ahorita tenemos ese control visual y también tenemos todo un control totalmente automático que nos va a permitir manejar adecuadamente ese sistema, pero tenemos que hacer un sistema que sea controlado tanto por el factor máquina y también por el control de las personas y siempre se debe existir esos dos tipos de controles y el último es el que controla el hombre para evitar que se presenten los daños, porque esas fallas imprevistas, esas fallas ocultas, nosotros nunca le hemos desarrollado durante nuestro ciclo operativo un análisis de causa raíz y desafortunadamente cuando se presentan este tipo de transferencias aparecen el ciclo de pérdidas de contención que van a afectar nuestra seguridad. Entonces, para concluir, si nosotros queremos tener un sistema de gestión enfocado en la seguridad, debemos de tener una muy buena cultura de seguridad de procesos. Es decir, que la alta gerencia se debe enfocar en crear esa cultura. Y esa cultura empieza desde la fase de ingeniería, de procura, de construcción y durante el ciclo de vida de operación y mantenimiento de esa instalación. Con eso, nosotros vamos a garantizar el concepto primero el humano. Cuando apareció la gestión de seguridad de procesos en los Estados Unidos, era nueva. A un gerente, esto es una historia, de la instalación se le dijo, sí, ¿usted sabe qué es seguridad de procesos? Y el gerente dijo, sí, es HACCP. De hecho, el método HACCP es solo uno de los 7 de los 14 elementos del PCM en la norma 8. Sin embargo, lo que dijo el gerente realmente tiene sentido. Sabía que a menos que él y sus gerentes supieran qué son los peligros y que estaban presentes y que podrían eliminarlos. ¿Cómo los podían eliminarlos? Al iniciar un nuevo programa de seguridad de procesos, como lo que hacía el gerente de nuestra historia, tiene sentido abordar los elementos de gestión en el siguiente orden. Actualice los PID, ustedes lo vieron. Segundo, implementar un sistema de gestión del cambio. Acuérdese, cada vez que nosotros queremos optimizar nuestra instalación, hacemos unos cambios. Si esos cambios no van regidos por el sistema de gestión del cambio, lo que estamos haciendo es generarle riesgos
que no se conocen a nuestra instalación. Y esos riesgos traen con ellos unos mecanismos de deterioro y unos mecanismos de falla que más adelante, ténganlo por seguro, le va a pasar la cuenta de cobro a nuestra instalación. Tercero, iniciar la primera ronda de análisis de peligro y riesgos. Implementar el pilar 2, como lo vimos en este sistema. Y entonces, la conclusión que nos dice a nosotros, si usted no sabe cuáles son sus peligros, ¿cómo los puede solucionar? Y con base a nuestras emociones y virtudes, siempre debemos de tener muy claros estos conceptos. La alegría, la sensación agradable que nos permite estar contentos y de buen humor cuando generamos y desarrollamos un buen diseño. Asco, desagrado o algo repugnante o repulsivo. La explosión que destruyó ese tanque. Ira, sentimientos de enfado o irritabilidad. Pude hacerlo mejor, pero no lo quise. No tengo la cultura corporativa. Miedo. El miedo se refiere a la sensación de vulnerabilidad que tiene toda nuestra instalación. A ese miedo nosotros debemos de continuarlo y es el que nos motiva a continuar gestionando adecuadamente nuestros sistemas de integridad de activos. Y tristeza y sentimiento y desánimo es que nos permite a nosotros continuar, seguir preparándonos, generar competencias y habilidades. ¿Para qué? Para garantizar que lo primero es el humano, y si garantizamos que lo primero es el humano, debemos de construirlo de acuerdo a esas buenas prácticas reconocidas y aceptadas, a las normativas nacionales, a las regulaciones internacionales y también a la normativa corporativa de nuestra organización. Creo que ha sido una presentación bastante completa. Sé que la información es bastante intensa, que en una hora no se puede alcanzar a explicar muy bien, detalladamente, cómo implementamos un sistema para monitoreo de los riesgos de nuestras instalaciones, de una unidad de negocio, pero creo que les di la línea base y para que ustedes salgan de aquí y empiecen a desarrollar todos estos procesos que permiten garantizar la integridad de una instalación. Ahorita sí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, estimados colegas. Listo, ingeniero, perfecto. Los invito a participar si tienen si tienen alguna duda o inquietud para exponerla al ingeniero. Si no hay preguntas, aquí les dejo los datos de contacto donde me pueden consultar. Esta presentación va a ser compartida para los participantes de este seminario web, con mucho gusto, y cualquier duda que tengan, no duden en hacerle las preguntas a 100 y a 100 por intermedio del ingeniero Segura nos las puede compartir. Nosotros con mucho gusto se las podemos resolver en lo que nosotros podamos. Listo, ingeniero, perfecto. Bueno, en el chat estamos recibiendo diferentes comentarios y agradecimientos por la exposición del tema. ¿Es posible nos pueda compartir el material expuesto? Sí, claro que sí. Sí, eso lo vamos a compartir. Listo, perfecto. Bueno, al no haber inquietudes, le agradecemos al ingeniero Naín por su valioso tiempo y por toda la explicación. Bueno, por último, queremos agradecerles a todos los participantes
por su participación y por su asistencia. A sus correos les llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia en el día de hoy de esta conferencia. Y por último, los quiero invitar al taller SIL, reglas de oro para generar alto impacto en su hoja de vida. Se va a realizar el 3 de julio a las 10 de la mañana de manera virtual. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al ingeniero Naín. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día. Muchas gracias.